Quisiera pedirle a Carla y a Erika que pasen, por favor. Quiero entregarles su certificado bautismal y su Biblia de regalo. ¿Cuál escogen? Les damos la bienvenida, hermanos. Bienvenidas. Dios les bendiga y acompañe. Buenos días, hermanos, otra vez. Gusto en saludarles. Hoy sí está Leti Wagner y Leti también están siendo aceptados como miembros de nuestra iglesia. Si se ponen de pie para aquellos que no los conocen, les damos la bienvenida, hermanos, también. Gracias. Y la compañía, su mamita. Gracias, gracias, hermanos. Quiero hacer una pregunta. Y tal vez antes de hacer la pregunta, debo recordar que hoy es el tercer sermón que tiene que ver con la oración y la sanidad. Hace 2 sábados hablamos acerca de cómo Dios ofrece la paz en Jesús, no como el mundo la da, sino especialmente la paz que hay en Jesús. Y a pesar de nuestras cargas y angustias, Jesús está con nosotros. El sábado pasado hablamos acerca de ese milagro que estamos esperando, ese milagro que necesita nuestra vida. Y dijimos que de acuerdo a los milagros de Jesús, el milagro puede llegar al instante. Específicamente hablamos de aquel hombre, aquella mujer que tardó 18 años para recibir el milagro, y otro hombre recibió 38 años el milagro, y aún el milagro vino con la misma muerte de Lázaro. Así que concluimos el sábado pasado al decir: Dios siempre me da el milagro que necesito, no el milagro que estoy pidiendo. Y hoy repasaremos algo muy interesante. Aquellas personas que tienen una enfermedad larga y como consecuencia de esa enfermedad mueren. Y yo quisiera preguntar, ¿tienes algún familiar, algún vecino cercano a ti, pero especialmente de tu familia? ¿O tú estás pasando por una situación que ya tienes muchos años de esa enfermedad y tal vez esa enfermedad fatal? Por ejemplo, hoy la hermana Pana cumple justo hoy, le pregunté esta mañana, cumple 14 años que la operaron. ¿Es así, hermana Pana? 14 años. Y no ha sido fácil. Y también por este lado, el hermano de nuestra hermana Lili Granizo, compañero pastor, pues desde que le detectaron un tumor en el cerebro tiene 19 años. ¿Hay alguien más con una enfermedad que ya tiene tanto? O sea, enfermedad quiero decir, no que te duele eso ya lo dijeron. No que te duele porque te tropezaste y te rompiste un dedo. No, uno que es una enfermedad que es terminal. ¿Alguien tiene más de 20 años con una enfermedad? Ok, entonces nos quedamos con 19. Nos quedamos con 19. Sí. No veo quién. Pastor Mendoza. En el 83.
Ok. Ok. Oh, tenía que ser Rosita. ¿Eh? Y ahora anda de vacaciones visitando a la hija. Está en casa. Ok, entonces vi unas fotos de otra ocasión. 40, no, pues ya no, hermanos. ¿Alguien más de 40? ¿Quién da más? Y claro, nos reímos de nervios porque 40 años con una situación, pero cuando vemos a la hermana Pana, cuando vemos al pastor, cuando vemos a Rosita, a ver, hermano Sergio, 30 años. Y justo esta mañana al entrar al santuario, Florita me dijo, ora por mí, pastor, oren por mí porque tengo dolor, ¿no? Y le dije, hoy vamos a orar por nosotros los enfermos. Y yo creo que podríamos seguir escuchando, podríamos decir, porque es una realidad. Y quiero hoy hablar en este contexto de un individuo, pero voy primero a Nazaret. Jesús estaba en Nazaret, en la sinagoga un día de sábado. Le invitan a leer el libro del profeta Isaías. Cuando lee la descripción de su ministerio, él reconoce a dos profetas, Elías y Eliseo. Y Señor Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Y qué pasó? Te resumo el sermón de la siguiente manera. Elías fue trasladado al cielo vivito. Su sucesor, que se llama Eliseo, vive muchos años, tiene un ministerio excepcional y muere de una enfermedad larga. Eliseo es un personaje enigmático para mí. Cuando estaba trabajando, arando la tierra, lo descubre Elías. Le hace una invitación, le extiende su manto y Eliseo lo sigue. Y le sirve por 10 años. Le aprendió los trucos y las mañas al profeta, de profeta a profeta. 10 años. Sirve a Dios por 66 años. 66 años. Ningún profeta del Antiguo Testamento sirvió más que el profeta Eliseo. La Biblia lo llama, lo identifica como el varón de Dios 29 veces, y una vez utiliza la frase el santo varón de Dios.
Su ministerio profético comienza después que Elías fue transportado al cielo, y dice la palabra de Dios así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Dame, otórgame, concédeme una doble porción del espíritu que tú tienes. Y la escritura dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y vea la escena: Elías sube al cielo en un torbellino, eran carros de fuego con caballos de fuego. ¿Y qué se quedó haciendo Eliseo? Viéndolo. Y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rasgó en dos, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿qué empezó a hacer? Golpeó las aguas del río Jordán y preguntó y gritó y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron de un lado al otro, y pasó Eliseo, y los hijos de los profetas reconocieron que el espíritu de Elías estaba en la vida de Eliseo. Esa es una historia, hermanos, emocionante. 66 años trabajando al Señor, por el Señor, teniendo el Espíritu de Dios en su vida. El perfil de la vida de Eliseo, hermanos, no hay profeta que haya hecho más milagros que él. Elías hizo milagros, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, el doble. Rapidito te los recuerdo. Dividió las aguas del río Jordán 2 veces. Limpió las aguas de un manantial porque las aguas de esa ciudad estaban sucias. Cuando unos muchachos, 42 muchachos, se burlaron de él porque estaba pelón, calvo, él los maldijo, vinieron 2 osos y los destruyeron. Así que cuidado de hablar contra los pelones, hermano. Nada más, acuérdense. Hizo brotar agua del terreno en el camino para abastecer de ella al ejército de Israel. Predijo la victoria de Israel sobre Moab. Había una mujer que tenía muchas deudas y él multiplicó el poquito de aceite que tenía esta viuda. Hubo tanto que la mujer vendía el aceite y pagó sus deudas. Predijo el nacimiento de un hijo a una mujer que se rió de cómo voy a poder tener hijo. Luego se muere ese hijo que había nacido y se lo resucita. A Giesi, su siervo, le pidió hacer una comida, agarró unas flores malas, hizo un guisado malo, y cuando los hijos de los profetas dijeron: esto nos va a matar, sanó el potaje y todo mundo comió. De 20 panes, 100 personas comieron y sobró. El hombre que tenía lepra, un general del ejército de Siria, se sanó. Su criado, que era un hombre que le gustaba la plata y engañó, oró y le dio lepra. Hizo flotar el hierro de una hacha que había un muchacho pedido prestada. Y en una guerra entre Israel y Siria, predijo al rey de Israel que los sirios estarían en cierto lugar acampando para atacarlos. Causó ceguera al ejército sirio que venían para capturarlo a él, y predijo que Ben-Hadad moriría y que serían derrotados 3 veces los sirios.
Es emocionante leer la cantidad de milagros y milagros y milagros que este hombre hizo. Todo este poder y una vida acompañada de hechos sobrenaturales no impidió que este gran varón de Dios un día muriera. Un día muriera. Y no es el último milagro. El último milagro se los traigo en un minuto más. Así que, hermanos, la última mención que se hace en la Biblia del profeta Eliseo dice así: estaba Eliseo enfermo, llegó Rosita. Para los que no la conocen, Rosita, mucho gusto en verla. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. La Biblia no nos dice qué tipo de enfermedad. La Biblia guarda silencio al respecto. Sencillamente es una enfermedad terminal, porque por esta causa muere Eliseo. Los escritores judíos dicen que hubo 3 acontecimientos en la vida de Eliseo que lo fueron enfermando. 3 acontecimientos. Pero muere este hombre y mira lo que sigue. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Después de 1 año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver. ¿Cuántos años tenía muerto Eliseo? 1 año. Van a enterrar a un hermano. Viene una banda de maleantes, corren, lanzan el cuerpo muerto de este hombre, cae justo en la tumba de Eliseo. ¿Y qué dice la Biblia? Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ay, hermanos, Dios elige demostrar su poder a través de este profeta, incluso después de su muerte. Pero yo me pregunto, y esta nota la puse esta madrugada, pero si sus huesos resucitaron a otro, ¿por qué el profeta se murió? ¿No es así? En su ministerio, muy buen ministerio, dirigía la escuela de los profetas, la gente lo quería. Esta mujer que no tenía hijos le dice al marido: mira, este varón de Dios anda por aquí, hagámosle un cuartito. Yo estoy esperando que alguno de ustedes me diga: hagámosle un cuartito. Paín, creo que el Señor me inspiró. Entonces, la respuesta es: sanó enfermos, resucitó muertos, ayudó económicamente a la gente. Cuando había hambre ayudó, dio consejos a los reyes. Pero eso no impide que al hijo o a la hija de Dios le ocurran problemas, pruebas e incluso enfermedades mortales en la vida de su pueblo. Eso no podemos evitar. Dios permite que los problemas y las pruebas vengan sobre nosotros para que aprendamos y crezcamos espiritualmente. Así que, hermanos, el resumen de la vida de Eliseo es el siguiente: fue un profeta humilde, tuvo amor por el pueblo, fue un hombre que tuvo un ministerio fiel, fue obediente al llamado de Dios, trabajó por 10 años al lado de Elías y le sirvió,
Siempre creyó en Dios y confió en Él. Buscó a Dios y Dios obró a través de él muchos milagros. Pero se enfermó de una enfermedad larga que le causó la muerte. Hermanos, hasta las personas más grandes y más cerca de Dios, sabios y escogidos por Dios y pueden realizar milagros, no somos más que mortales. Nacemos, reímos, gozamos, sufrimos, lloramos, enfermamos y morimos. Y entonces dejo a Eliseo y quiero hablarte a ti y quiero hablarme a mí. El largo camino de la enfermedad. El largo camino de la enfermedad. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite que sus hijos e hijas sufran con la enfermedad? Al hablar de la enfermedad, hermanos, es un tema difícil. La gente se pregunta cómo un Dios bueno y amoroso permite la enfermedad. Pero no podemos escapar de la enfermedad. Aquí en nuestra congregación hay mucha necesidad de sanidad física y algunos, como ya escucharon, esperando por muchos años la respuesta a ese pedido específico. Cuando Jesús sanó a un hombre ciego, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le respondió, ninguno de los dos, sino para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permitió o Dios permite la enfermedad para mostrar su gloria, hermanos, pero cuando uno está enfermo, todas estas promesas pueden ser difíciles de aceptar, porque hemos sido creados por Dios para vivir. No queremos morir. Pero el final del sermón, lo que aprendí para mí, y lo voy a decir en unos 15 minutos más, la bondad de Dios cuando nos enfermamos. Y ahí quiero llegar. Sí, hermanos, sabemos que Dios es soberano y su bondad es mucha. Entendemos o queremos entender que nada sucede fuera de su voluntad. Quiero pensar que todo lo que Él hace es está motivado por su amor. Quiero creer que los caminos de Dios no son mis caminos. Puedo decir y repetir, Dios está conmigo. Y puedo volver a repetir esta promesa que dice a los que Dios aman. Pero ya son, hermana Pana, 14 años batallando. Hermana Florita, 30 años. Y otros más aquí. Ya es demasiado. Podemos recordar en nuestra mente, Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces podemos decir, sí, Dios tiene un propósito, pero qué difícil es aceptar estas verdades en la vida de una persona que ya la enfermedad ha tomado posesión de ella y en lugar de mejorar, la vemos empeorar. Tal vez no entendemos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Cuestiono a Dios y le digo, Señor, tantos milagros hiciste y no puedes hacer uno por mí o por esta persona. Y la gran pregunta, hermanos, no siempre sabemos con exactitud por qué Dios sana a unos sí y a otros no.
Y yo creo que todos anhelamos el día en que ya no habrá más enfermedad. Solamente ese lugar será en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Debemos orar con fe y pedirle a Dios que nos sane. Lo repasamos el sábado pasado. Pero esto no es una garantía que nos vamos a sanar. Hay muchas personas en la Biblia que fueron sanadas y hay muchas personas en la Biblia que no fueron sanadas. 3: Trófimo, Timoteo y Pablo. Trófimo no acompañó a Pablo, se tuvo que quedar por su enfermedad. Timoteo tenía problemas en el estómago. Y Pablo 3 veces oró y el Señor le dijo: ya, mi gracia es suficiente para ti. Ni a Trófimo, ni a Timoteo, ni a Pablo le faltaba la fe. Simplemente no era la voluntad de Dios para sanarlos. Lo más importante que el cielo espera para ti y para mí, hermano, es lo siguiente. Eso quiere decir que ya viene la lluvia, no se preocupen. Al ratito otro teléfono va a sonar y al ratito va a empezar. No se preocupen. ¿Ok? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué enfermedad se refiere? A la enfermedad del pecado. El Señor en la cruz hizo provisión para ti y para mí, que seamos sanos espiritualmente. La cruz no trae sanidad para todos. La sanidad física no es una garantía en esta vida. Te vas a enfermar, me voy a enfermar. Tal vez esa enfermedad nos va a refinar como a Job. O la enfermedad va a ser una disciplina. Y encontré un salmo, hermano, hermoso. Mira cuánto aprendo yo al preparar los sermones. Y por eso traigo como unas 10 promesas para ti, en letra grande, muy grande. Versículos de sanidad. Pero serviréis a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y el Señor dice: yo apartaré de ti toda enfermedad. Éxodo 23, 25. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana. Necesito interacción, hermanos, que me ayuden a leer las promesas, ¿ok? El que sana todas tus dolencias. Jeremías 30, 17. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Entonces vas a decir: pastor, aquí estás confundiéndonos. Estas promesas son de Dios para sanidad y hay como 7 más. Jeremías 33, 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por su llaga fuimos sanados. Y Proverbios, vea, esta es emocionante. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Medicina a todo tu cuerpo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Isaías dice: he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. He aquí en las palmas de las manos
te tengo esculpida. Y entonces dice aquí, depositen toda ansiedad en Él, porque Él cuida de ustedes. ¿Estamos de acuerdo con estas promesas, hermanos? Cuidado. Cuidado cuando viene la enfermedad terminal. Y Eliseo tenía una enfermedad terminal. Después de todo el drama, el poder, los milagros y las curaciones divinas, leemos el versículo que ya compartí. Eliseo se enfermó de la enfermedad de que murió. Te pregunto, hermano, ¿no es este o no era este el varón de Dios que hizo tantos milagros? ¿No era el mismo? Sí. Y sin mucha fanfarria, sin mucho reconocimiento, Eliseo muere y lo entierran. Mientras su maestro, el que le enseñó, está en el cielo. Los caminos de Dios para nosotros. Y regreso al versículo que leí, arrojándolo a la tumba al hombre que traían para enterrar, cayó donde estaban los huesos de Eliseo, y tan pronto como tocó el hombre muerto los huesos de Eliseo, revivió, se puso de pie y vivió. Es una pequeña, un versículo tan corto, hermano, pero tan lleno de significado. Hay una resurrección profética en este lugar, y yo me pregunto, ¿y eso de qué me sirve a mí? Eliseo se murió y otro fue el que resucitó. No sabemos su nombre, no sabemos quién era, no sabemos su vida. Lo que sabemos es que Dios quiso resucitarlo. ¿Cómo me ayuda esto a mí en mi vida llena de estrés, de problemas, con la enfermedad larga que tienes? ¿Cómo te ayuda esto? Primero debo decir, Dios estaba con Elías y Dios estaba con Eliseo. Y Dios está contigo. Cuando Elías se fue al cielo y Dios le dio la inmortalidad, Dios estaba con él. Y Dios estaba con Eliseo, milagro tras milagro. Pero tengo la certeza que Dios estaba con Eliseo cuando estaba enfermo. Dios tenía el control total de la vida de Eliseo. Y Dios tiene el control total de tu vida y de mi vida. Muchas veces creemos que la enfermedad, la desgracia, el dolor, la angustia, incluso la muerte van a quitarnos el amor de Dios. Pero lee conmigo este versículo, hermanos. Y lo traje de la versión Nueva Biblia Viva. Acompáñame a leerlo, por favor. Disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas. Y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida. Hoy estamos con salud y esta tarde se acabó. Lo uno y lo otro proceden de Dios, porque en esta vida nada hay seguro. Pero escucha las palabras de Dios para ti y para mí. Hijo mío, hija mía, no dudes, yo estoy lleno de poder y tengo toda autoridad. Nada se me escapa que no tenga el control total. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, te amo profundamente. Solo mira a Jesús. Él cuidará de ti toda tu vida.
Dios no quiere que lo entendamos. Dios quiere que confiemos. Querer entender la mente de Dios, lee el libro de Job, especialmente los últimos capítulos. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando sucedió todo esto? No necesitamos entender lo que Dios está queriendo hacer. Lo que Dios pide es que confiemos en Él. Y quiero compartir 3 citas, tal vez 4, del espíritu de profecía que te van a abrir los ojos y te van a decir: gracias por estas palabras. Con los consejos y el aliento que dio a Joás antes de que él muriera, terminó la obra de Eliseo. Aquel sobre quien había caído en plena medida el espíritu que había reposado sobre Elías. ¿Qué dice la Escritura? Se demostró fiel hasta el fin. Nunca había vacilado ni había perdido su confianza en el poder del Omnipotente. Esto es hermoso. Nunca había vacilado ni había perdido su confianza en el poder del Omnipotente. Siempre cuando el camino que había delante de él parecía completamente cerrado, había avanzado sin embargo por fe, y Dios había honrado su confianza y le había abierto el camino. Pero la cita que viene me llena de alegría, hermanos. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Lean por favor conmigo. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimientos humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y los jinetes del fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él. Y aquí viene el highlight del sermón. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte, y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias y la bondad misericordiosa del Señor, su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios. Y miren cómo termina la cita. Y cuando la muerte le llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. ¿Qué sucede en este plan hermoso de Dios? Uno de los conceptos que yo personalmente pienso es: en su providencia Dios nos permite cierto tipo de enfermedad que se prolongue en nuestra vida. Y uno de los propósitos es para que nuestra fe en Él madure y para que estemos listos cuando el Señor le baje al switch. ¿No es una bendición eso, hermanos? ¿No es el amor de Dios manifestado en medio de una enfermedad? ¿No es eso pensar lo que yo tengo, o lo que estoy sufriendo, o lo que estoy pasando? Dios lo permite para que yo me prepare para cuando el Señor me llame a descansar. Y solamente puedo decir gloria a Dios por eso. Solamente puedo decir: no entiendo, Señor, es doloroso, es complicado, no quiero que me esté pasando esto, pero si tú me estás dando tiempo para prepararme para cuando tú me llames, que la gloria sea para ti, Señor. No volvamos a pelear con Dios por la larga enfermedad. Termino con más promesas porque la palabra de Dios quiere hablarnos en esta mañana.
Si morimos esta semana, ayer descansó nuestro hermano Jesús Medina. Larga lucha, bien complicado los últimos momentos de él. Pero cómo Dios ve la muerte de sus santos, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Número 2. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, del sepulcro, porque Él me tomará consigo. Job dijo: y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, estoy con dolor, estoy con angustia, estoy con todo lo que quieras poner, pero sé que voy a ver a Dios. Y Él va a curarme completamente. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y este es un versículo que lo debes anotar como yo lo tengo anotado. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la iglesia dice, así es, hermanos. Mientras tenemos vida, estás seguro que eres del Señor, y cuando mueras, la seguridad es que somos de Él. Salmo 119, versículos 67 en adelante, no los había leído en este contexto y los quiero compartir contigo. La enfermedad es un instrumento de Dios para traernos de regreso a Él. Y ese es otro tema, pero lo quiero concluir así. Antes que fuera afligido, o sea, cuando estaba todo bien, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. O sea, Señor, gracias porque esta enfermedad me viene, porque ando descarriado, estoy afligido, pero ahora guardo tu palabra. Sigue el Salmo 119. Estuvo bien, Señor, que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Para mí ellas son de más valor que el oro y que la plata. Entonces le debo decir al Señor, gracias, Señor, porque permites este sufrimiento en mi vida. Estuvo bien que me hiciera sufrir. Y termina esta parte en el Salmo 119, versos 75 al 77, y dice así: Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que no puedo con esto. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele. Con eso podemos concluir el sermón. Me estás disciplinando, Señor, porque lo necesitaba, pero ahora en este momento de disciplina, de dolor, de angustia, de desesperación, que tu amor inagotable me consuele. Tal como lo prometiste a este tu siervo suyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. ¿Qué dice la iglesia, hermanos? Gracias a Dios podemos ver su respuesta. Gracias a Dios. La respuesta de Dios, espero que algún versículo haya llegado a ti. Y entonces puedo entender este versículo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que tengo otros versículos más porque quiero que vayamos
llenos de la palabra de Dios. Creo que aquí está el Salmo 94, 19 de esta nueva traducción viviente. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y las tres respuestas de Dios a nuestra oración: sí, aún no, y tengo algo mejor en mi mente para ti. Y querido hermano, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y me parece el último versículo. Oiga, deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Y en esta mañana, como le prometí a la hermana Florita, quiero orar por aquellos hermanos, si pueden acercarse aquí al frente, que están con un problema largo en sus vidas, y que el Señor me inspiró a preparar este sermón para darnos ánimo y esperanza. Y el ánimo y la esperanza se encuentran únicamente en la palabra de Dios. Hermana Florita, venga por aquí. Hermana Pana, si quiere venir también. Y todos aquellos que estén angustiados por una situación de salud, que quieran que oremos, lo haremos con mucho cariño. Hermano Sergio. Muchas promesas para todos. Llenemos nuestra angustia con las promesas de la palabra de Dios. La mano de Jesús está extendida hacia nosotros y nos dice: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y que la necesidad que tú y yo tenemos, por su gracia, pueda ser manifestada en esta mañana. Señor y Padre, las personas justas y las personas buenas, tus hijos y tus hijas, también sufrimos la enfermedad y la muerte. Pero Jesús y su palabra nos hacen ver más allá, Señor. Tú prometes estar con nosotros. Tú prometes consolarnos. Tú prometes que harás lo mejor para cada uno de nosotros. Y aquí adelante en todo el santuario hay una muestra clara de la gran necesidad que hay de que esas promesas las podamos hacer nuestras. Y ya sea que si vivimos o morimos, tengamos la certeza, Señor, que somos de Cristo Jesús. Y en los momentos de desesperación o de dolor o de incertidumbre o de enojo, podamos regresar a tu palabra
y llenar nuestras mentes con tu santa palabra, porque tus palabras son medicina para nosotros. Señor, sé que hay lágrimas, sé también que hay interrogantes, pero tengo la certeza y la seguridad de que tu palabra en esta mañana llevará frutos en la vida de muchos nosotros. Y como siempre, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Y te ruego de manera muy especial por aquellos que tienen una enfermedad larga ya de varios años. Consuélalos, sosténlos, y que pueda ser en la vida de ellos, en el caso de ellos específicamente, una oportunidad como la oportunidad que tuvo Eliseo, de que su fe creciera, se aferrara a tus promesas, y cuando tú lo llamaste al descanso, él estaba listo. Que esa sea la realidad de nuestros hermanos y hermanas. Y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que hemos recibido esta mañana. Y que el nombre de Jesús siempre sea glorificado. En su santo nombre pedimos y agradecemos estas bendiciones. Amén. Amén. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Tal vez tenemos un himno final antes de irnos, hermanos. Y para concluir, vamos a cantar, si quieren quedarse sentaditos, vamos a cantar este himno: nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Cantemos, hermanos. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. Sus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará
pasó cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Señor, con estas palabras regresamos a nuestros hogares, seguros que estamos en tus poderosas manos, seguro que todo lo que nos falte será suplido por ti, y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Que la honra y la gloria siempre sean para Cristo Jesús. En su nombre pedimos y agradecemos estas bendiciones. Amén.